Acá tenemos dos funciones más. Vamos a calcular las derivadas parciales. En este caso tenemos que z es una función de x y de y, por lo tanto voy a tener que calcular dos derivadas parciales. La derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y. Vamos por la primera. La derivada de z respecto de x, acá tenemos dos términos. Ambos términos tienen arco tangente. Recuerden bien ustedes que la derivada del arco tangente de x es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Pero acá no tenemos x, sino que tenemos u, que es igual a x cuadrado por y. Entonces acá vamos a tener que hacer u' dividido 1 más u al cuadrado. Aplicando eso, nosotros vamos a colocar u' sería el argumento de la función arco tangente, siempre la derivada respecto de x. La derivada respecto de x es 2x, estoy bajando el exponente, queda x elevado a un exponente menor, sobre y dividido 1 más u elevado al cuadrado. O sea, x cuadrado por y es u. A esto lo tengo que elevar al cuadrado. Ahora tengo que poner más porque tengo que empezar a gestionar el segundo término. De vuelta es un arco tangente. Entonces voy a poner u', siempre respecto de x. Ahora voy a tener x por una constante. Va a ser la constante. Esa constante, por más de que tenga pinta de letra, es y al cuadrado. Y acá voy a poner 1 más u elevado al cuadrado. U es x por y al cuadrado elevado al cuadrado. Esto, si le quiero dar una expresión un poco más compacta, más que compacta, digamos, poder aplicar la propiedad distributiva de la potencia respecto del producto, aunque no vamos a poder llegar más allá que eso. Esto expresado así no está mal. Entonces esto acá sería igual a 1 más, acá tenemos un producto elevado al cuadrado, acá sería potencia de potencia y los exponentes se multiplican. Entonces va a quedar x elevado a la 2 elevado a la 2, va a quedar a la cuarta, por y al cuadrado, más y al cuadrado dividido 1 más, y lo mismo pasa acá, x lo elevo al cuadrado, e y al cuadrado lo elevo al cuadrado. Recuerden muy bien, producto de potencia de igual base, o cociente de potencia de igual base, los exponentes se suman o se restan respectivamente. Cuando es potencia de potencia, los exponentes se multiplican. En este caso, como lo vimos en un ejercicio anterior, nos podríamos haber equivocado y haber sumado y el ejercicio está bien igual. Pero muy atento con eso. Acá nosotros podríamos sacar el máximo común múltiplo del denominador, pero no vamos a llegar a ninguna expresión. Podríamos simplemente reducirla de dos términos a un solo término, pero sería un término más complejo, digamos. Entonces esta sería la expresión. Ahora vamos a calcular la otra derivada, que es la derivada respecto de y. No tiene muchas variaciones conceptuales desde el punto de vista mecánico, digamos. Acá lo que tenemos que hacer es colocar u', ahora recordamos muy bien que x es la constante. Entonces acá vamos a tener x al cuadrado por la derivada de y, que es igual respecto de y, que es igual a 1, sobre el mismo denominador que tenemos acá, porque es 1 más u al cuadrado. O sea, 1 más x al cuadrado y elevado al cuadrado. Más, ahora la derivada del argumento del arco tangente respecto de y. Voy a bajar el exponente de y, que es 2, y voy a dejar x por y. Esta x la dejo porque es una constante. Y esta y queda elevado a la 1 porque ya le reduje el exponente en una unidad. Dividido 1 más x y al cuadrado elevado al cuadrado. Acá también podría aplicar la propiedad distributiva de la potencia, pero bueno, llegaría a una situación, digamos, desde el punto de vista algebraico, no estaríamos aprendiendo nada nuevo. Prefiero ganar un poco de tiempo y pasar al ejercicio número 5. El ejercicio número 5, ustedes pueden ver que acá tenemos que u es función de tres variables, de x, y de z. X, y
y z. O sea, esto no lo podríamos graficar. O podríamos graficarlo, no sé, en un eje x, y, z y u. Para cada valor de x, y, z tendríamos un valor, listo. O también podríamos decir algo así, tenemos un valor de x, un valor de y, me estaría dando un valor de z. A este valor de z yo lo llevo a otro gráfico en el que tengo z y tengo u, busco este valor de z, lo coloco acá, este valor sería x0, este sería y sub 0, esta ordenada es z0, pero que no deja de ser una variable independiente, coloco z0 y busco el valor de u. Pero bueno, esta es una construcción gráfica que a veces ayuda para entender, porque acá estamos hablando ya de un espacio que tiene 4 dimensiones, ¿no? Entonces vamos a calcular la primera, que sería la derivada de u respecto de x. Tenemos dos términos, o sea que tenemos que resolver la derivada de cada uno de los términos. En el primer caso, la variable está en el denominador, entonces lo que voy a hacer es bajar el exponente. El exponente es menos 1, ahí está. Y x me va a quedar elevado a la menos 2, porque ahí está elevado a la menos 1 en el numerador. Entonces acá me va a quedar z, que es una constante, dividido x al cuadrado, porque le estoy reduciendo una unidad, y al cuadrado queda como tal, porque es una constante. Acá voy a poner más, z es una constante, y ahora yo tengo que esta función coseno tiene en su argumento la x, lo cual quiere decir que yo tengo que calcular, porque si no tuviese x, no sería una constante directamente la función. Entonces tengo que hacer la derivada del coseno, es el menos seno de x cuadrado más 3y. La derivada del coseno es menos el seno del mismo argumento. Y después por la regla de la cadena, que ustedes la dominen muy bien, lo que tienen que hacer es calcular la derivada del argumento. Como es respecto de x, y acá el argumento es un binomio, el primer término tiene x, la derivada de x al cuadrado respecto de x 2x, la derivada de 3y respecto de x igual a 0. A esto le podemos dar una expresión un poquitito más compacta, entonces nos quedaría menos z dividido de x cuadrado y cuadrado. Y siempre es bueno habituarse, digamos, el tema de la prolijidad, no solamente en los exámenes, sino también cuando uno practica y después la vida laboral también es algo importante. Primero la parte numérica y el orden, ¿no? La parte numérica, el signo, la parte numérica, la parte literal y la parte de las funciones. Siempre es preferible colocarlo así. Entonces, más por menos, menos. Ya tengo colocado el signo. La parte numérica, la única parte numérica que tengo es el 2. La parte literal tengo x y tengo z. Y bueno, yo tengo el hábito de colocarlo de manera alfabética. Y luego las funciones, y la única función que me está faltando es colocar seno de x al cuadrado más 3y, y esta sería la expresión, es la expresión de la derivada de u, la derivada parcial de u respecto de x. No podríamos sí a lo mejor sacando un máximo común múltiplo del denominador, llevarla como en el caso anterior a un solo término, pero sería complejo, no nos permitiría más nada. Entonces este sería el valor de la derivada parcial de u respecto de x. Vamos a hacer ahora la derivada parcial de u respecto de y. Ahora y lo tenemos acá, bueno, al igual que x, lo tenemos en el denominador, entonces tenemos que bajar el denominador. El denominador de y está elevado al cuadrado en el denominador, o sea, elevado a la menos 2 en el numerador. O sea que ahí estoy bajando el exponente de y. De vuelta coloco z porque es una constante, ahora coloco x tal cual está porque es una constante, pero y yo le tengo que bajar un exponente. O sea que me va a quedar y al cubo. Y luego voy por el segundo término. De nuevo me va a quedar z. Y de vuelta, como en el argumento del coseno figura la y, tengo que calcular la derivada. Entonces, la derivada del coseno es menos el seno del mismo argumento. Y ahora voy a calcular por regla de la cadena el argumento de
perdón, la derivada del argumento, pero ahora respecto de y. La derivada de x cuadrado respecto de y es igual a 0, la derivada de 3y respecto de y es igual a 3. O sea que acá, si yo quiero expresarlo de una forma un poco más prolija, me va a quedar menos 2z dividido x y al cubo, más por menos, la parte numérica es 3, la parte literal es solamente z, y la parte de la función es seno de x cuadrado más 3y. Y esta sería la derivada parcial respecto de y. Me está faltando solamente la derivada parcial respecto de z, que me parece que va a ser un poco más fácil, porque acá z la tenemos en el primer término, lo tenemos en el numerador, acá en el segundo término también la tenemos en el numerador, y encima la función circular, el coseno, no depende de z, o sea, no está en su argumento, por lo tanto la vamos a considerar como una constante, porque es una constante. Entonces vamos a calcular esto, acá tenemos una constante por z es igual a la constante, y esa constante está en el denominador, es 1 sobre x al cuadrado. Y ahora vamos a poner más, y acá tengo la derivada de z por el coseno de alfa. Como alfa no depende de z, es como si tuviésemos z por 3. Entonces aquí es igual a esa derivada, es igual a la constante por la derivada de z respecto de z, que es igual a 1. Entonces acá nos va a quedar solamente, nos va a quedar la derivada de z respecto de z es igual a 1, y nos va a quedar únicamente la constante, x al cuadrado más 3y. Acá no tenemos que aplicar regla de la cadena. ¿Por qué no tenemos que aplicar regla de la cadena a diferencia de la primera y la segunda? Porque en la primera y en la segunda teníamos que calcular por regla de la cadena, porque el argumento tenía x e y, que eran las derivadas parciales que estábamos calculando. Acá, como es respecto de z, es directamente una constante. Si acá hubiésemos tenido x cuadrado más 3y más alguna función de z, sí hubiésemos tenido que calcular la derivada respecto de z. Entonces, estos serían las tres derivadas parciales de estas funciones. Y de paso refrescamos un poco lo que la fórmula para calcular la derivada de arco tangente y la fórmula también para calcular la derivada del coseno. Recuerden, la derivada del coseno es menos seno, la derivada del seno es el coseno. Acá nosotros nos pueden pedir, ustedes pueden preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el valor de la tangente de la recta, la tangente trigonométrica de la recta tangente geométrica a la superficie en el punto? A la superficie, o en este caso, al ser una función cuyo dominio está en R3, sería un sólido. Bueno, en algunos ejercicios, creo que en la mayoría, se pide evaluar esta función, esta derivada, en un punto P sub 0, de coordenada x0 y 0, 1, 1, 0, 0. Y lo mismo acá. Lo mismo que acá. Acá nos pueden pedir en un punto M0, acá nos pueden pedir en un punto M0 y acá en un punto M0. ¿Por qué acá pongo P sub 0? Porque está en el piso. ¿Por qué lo pongo en M0? En correspondencia con el gráfico que hicimos anteriormente, es algo que está en el espacio, es un punto que está en el espacio. Entonces, bueno, yo tengo el hábito de llamar P sub 0, P, Q, R, lo que está en el piso, M, N, o lo que está en el espacio. Pero bueno, es una cuestión, digamos, una convención, una característica puntualmente que adopto yo, pero no es necesario. El que quiere llamar P a algo que está en el espacio lo puede hacer, mientras lo coloque a P en el espacio, listo. Al evaluar la derivada en P sub 0, vamos a reemplazar x e y por la abscisa y ordenada de x de P sub 0. Entonces nos va a dar un determinado número. Ese número es el valor de la tangente trigonométrica de la recta tangente de la superficie en el punto. En este caso es una recta que está contenida en un plano paralelo al eje X. Si lo hacemos respecto a este, va a ser la pendiente de la recta tangente de la superficie en el punto en un plano que es paralelo al eje Y. Bueno, listo. Vamos a preparar algunos ejercicios más.